El Estado ecuatoriano se está dando presión fuerte para seguir abriendo más pozos petroleros. Entonces, en este momento los guaraní, por esta nueva arremetida que ha habido hacia sus territorios, por la intención de sacar más petróleo, se han visto en medio de fuertes presiones que han generado mucha división, que han generado mucho conflicto y que tienen a toda la nacionalidad sumergida en un momento de mucha angustia, de mucha frustración. Queremos que en la Amazonía también den cuenta las petroleras de explotación de 40 años en la vida de Amazonía. ¿Quién nos han servido a nosotros, el pueblo guaraní? Hasta ahora no nos han hecho nada para nosotros. Ha habido mucho abandono, ¿no? El Estado no ha prestado la suficiente atención a esta nacionalidad. Esto lleva a que los derechos de los guaraní hayan sido pisoteados una tras otra y tras otra vez, ¿no? Pienso que la intención puede ser muy buena, incluso en la Constitución de nuestro país está el derecho a la autodeterminación, es decir, que ellos deben vivir como están ancestralmente, pero en cambio en la práctica hay que ver. Realmente lo que ha primado en el territorio ha sido el petróleo, la extracción, el dinero que eso puede generar, y ese mismo dinero muchas veces sirve para mantenerlos tranquilos, para controlarlos, para que no se salgan de lo que el Estado y las empresas esperan de ellos, ¿no? Y mi padre siempre preocupaban a defender su territorio, que no querían que entre en nuestro territorio. Ellos querían defender que nadie entra a talar, a dañar de la selva. Bameno ha sido tradicionalmente una comunidad que ha rechazado el petróleo y que ha encontrado otra forma de generar ingresos, ¿no? Que ha sido básicamente el turismo. Los guaraní que viven con los petroleros no preocupan lo que es su territorio. Lo que importa es trabajo. Bueno, los indígenas aislados en general son hasta cierto punto un misterio, porque no sabemos exactamente cuántos grupos son. Aquí en el Ecuador se habla de los Tagaeri y los Taromenane. Tagaeri es una familia. En Huao Terero, la terminación eri significa la familia de, ¿sí? Tagaeri es la familia de Taga, ¿sí? Había un líder, un guerrero que se llamaba Taga, y su familia se llama la familia Tagaeri. Taromenani no tiene la misma connotación. Taromenani vendría a ser algo así como la gente del camino o la gente que camina, ¿sí? Y se refiere a esas otras personas que ellos se encuentran en su territorio cuando caminan, cuando salen a sus caminatas de cacería, saben que caminan alrededor de ellos, que están cerca, pero que muchas veces no saben ni siquiera quiénes son. Es donde por ello están defendiendo, nosotros también vamos a defender, porque nosotros somos guaraní contactados y tenemos un diálogo al gobierno. Ahora, como hablamos otro idioma, español, y ahora sabemos escribir documentos, en vez de matar tenemos que discutir con el gobierno, algunas instituciones, para declarar que nosotros, en vez de matar, tenemos que discutir y analizar. Bueno, usted sabe que se conoce muy poco de los Taromenane, ¿no? Por lo tanto, se conoce dónde viven, no se conoce exactamente cuántos son, hay solo una estimación, ¿ya? Se conoce que han tenido 2 momentos públicos en el año pasado, en marzo,
el 5 de marzo cuando un grupo de ellos mató a 2 ancianos guaraní, y el 30 de marzo cuando un grupo de guaraní fue a ejercer la venganza y murieron un número imprecisado, no se sabe cuántos son, de taromenane, pero la evidencia de este hecho dramático es la presencia de 2 niñas, hermanas, conta la mayor que tiene 7 años, ya va para 8, y Daboca, la chiquita, que tenía 3 años y va a cumplir 4, ¿no? Que están en este momento, la una hospedada por una familia guaraní en la comunidad de Bameno, y la pequeña todavía en poder de la familia que agredió a sus padres y que se la llevaron en Dicaro, en una comunidad. Conta, la niña Taromenani que está en Bameno, es una de las, ¿cómo te podría decir yo? Una imagen de una hija que yo tengo. Son igualitas y yo cuando fui a Bameno le dije que ella es mi hija y ella estaba muy contenta. Oye, ¿tú sientes ese amor de una niña de la selva? Yo al menos creo que es un regalo. Nosotros tenemos más contacto con la niña grande, que ha sufrido mucho, pero está bastante bien, está superando los traumas causados. Ha tenido 2 traumas. Uno es la muerte de sus padres. Ella ha visto la muerte de su mamá. Del papá no sabe si se ha salvado, ¿no? Y ha visto la muerte de un hermano pequeño de ella. Y este trauma lo ha tenido. Pero después, esto es el mes de marzo del 2013, en noviembre del 2013 hubo esta acción para rescatarle, que también fue una acción que le hizo sufrir mucho. Yo he visto las fotos de cómo estaba su cara, ¿no? O sea, la vida de niña, ella, o sea, es un guaraní, no es cualquier niña, ¿no? Ella es un guaraní que ha aprendido de su padre de sembrar yuca, coger su semilla, hacer su selva caminar, hacer pesca. Ella ha sido una niña guaraní y ella también necesita su territorio, el futuro, para que pueda vivir su territorio. No solamente la protección, sino el futuro. Ella necesita su territorio. Por eso tenemos que luchar para ella también, no solamente nosotros, sino para ella. Creo que ella, la vida de ella, o sea, como eran allá en su familia, en donde era en su hogar, su territorio, eran, así mismo vivían, lo mismo. Porque aquí la comunidad también vive haciendo pesca, cacería, igual compartiendo, ¿no? Ella aquí, como mi padre canta, mi mujer canta, sí he estado tranquilo y he estado pasando bien con la familia. Ella también canta, porque ella ha aprendido de su padre mismo también, cuando eran chiquitos. Ella ha aprendido su canción, su forma de vivir, o sea, forma de como guaraní. O sea, ella es guaraní. Después de la masacre del año 2013 es difícil de decir en qué situación están los indígenas aislados. Evidentemente tenemos que partir de la idea de que están muy amenazados. ¿Sí? Esa es una idea que creo que todos tenemos claros. Ya hay poco territorio, el territorio se va disminuyendo, van aumentando las presiones, van aumentando los conflictos, va aumentando la necesidad de moverse hacia otros lugares y probablemente entre ellos también comienzan a chocar, ¿no? Hay escasez de recursos, en fin. Pero no podemos decir a ciencia cierta cuántas personas quedan, cuántos son, si realmente la población está totalmente diezmada, ¿no? Claro, entonces justamente de los pueblos aislados, ellos no tienen conocimiento sobre de los límites, e inclusive ellos no tienen su límite. Entonces, bueno, antiguamente los propios guaos que están en el contacto, ellos vivían, mantenían
amplio territorio, entonces ellos, cada uno se iban por su lado, ¿no? Inclusive ellos defendían por su territorio, por su alimento, entonces controlar su territorio, ¿no? Geográficamente está dibujado como zona intangible, entonces lo que yo pienso es que los pueblos aislados no saben, entonces el Estado dice hasta aquí es su límite, entonces ellos no saben, entonces mejor ellos se está patrullando todo el territorio donde existe todo el bosque. Bueno, primero que nada creo que hay que sentirnos solidarios porque son seres humanos, o sea, no son diferentes de nosotros en ese sentido, son seres humanos. No estamos hablando de animales, no, estamos hablando de seres humanos. Tienen derechos y nosotros debemos respetarlos y exigir que se respeten sus derechos, ¿sí? Más allá de eso, por supuesto, está todo el conocimiento ancestral, cultural que ellos tienen y la protección que ejercen sobre un territorio que es sumamente importante también para el resto de la humanidad. Entonces, es como un paquete, no va una cosa desprendida de otra. Y nosotros nunca, durante mucho tiempo, de 8 años que yo vengo trabajando en gobierno, nunca di una citación de conversa en diálogo personalmente. Yo he mandado documentos de rueda prensa, yo he mandado documentos escritos para tener una citación con OME, para compartir lentamente, directo, cuáles son nuestras preocupaciones. Pero la organización no dejaron participar. Realmente yo considero que el Estado ecuatoriano, más allá de que la sociedad tampoco ha podido entender a los guaraní, el Estado no ha ni siquiera comenzado a entenderlos. Ha hecho esfuerzos, eso sí, yo no lo puedo negar, o sea, en este gobierno al menos se han hecho algunos esfuerzos para poder acercarse y tratar de solucionar los problemas alrededor de la nacionalidad guaraní, pero todos esos esfuerzos han sido muy insuficientes porque siempre cuando se trata de petróleo, el petróleo termina pesando más, teniendo más importancia que los problemas sociales, los problemas derivados de su explotación en las comunidades, ¿no? Yo puedo afirmar el interés y la fuerza de este interés del presidente de que la cosa sea comprendida y de que la cosa sea juzgada, la importancia que el presidente ha dado a nuestra comisión, el haberla hecho primero, pero cómo ha seguido. Yo he tenido siquiera 4 reuniones de trabajo con el presidente por esta comisión. Y no es poco en un año, ¿no? Y en una reunión estaba el presidente, vicepresidente, presidenta de la Asamblea Nacional, presidente del Tribunal Constitucional, estaba el abogado de la presidencia, estaban 4 ministros, o sea, casi era medio gabinete, digamos, ¿no? El que estaba presente en esta reunión en que nosotros dimos los resultados provisionales, preliminares de nuestro trabajo. Pero en el mes de junio me llamó el presidente a que informe al gabinete en pleno reunido, ¿no? El presidente quiere que los derechos de estos pueblos sean mantenidos. El presidente, cuando ha sabido que al plan de medidas cautelares se había reducido los fondos, el financiamiento, personalmente ordenó que se dé al plan de medidas cautelares todos los fondos que son necesarios para que la vida de estos pueblos desde afuera pueda ser protegida. Eso. Después usted sabe que nuestro país sin petróleo no va adelante. O sea, sin petróleo nos tocaría cerrar la mitad de las escuelas, la mitad de los hospitales. Hay cosas que no es realista pedir. Entonces, en nuestra discusión con los antropólogos, con los ecólogos, cerrar toda la actividad petrolera, imposible. O sea, seamos realistas, o sea, no es posible. Hablando al gobierno, presidente Correa, yo diría, porque el territorio es muy importante, porque el territorio da vida. Lo que hablamos de vida es lo que tenemos, forma de vivir haciendo cacería, pesca, todas cosas que nos trae la selva, porque el territorio no tiene como un mercado. Dirían al gobierno
que podía dejar vivir este territorio, para que nuestros niños futuros que vivan como vivimos libremente sin preocupar. Eso diría al gobierno, que deja vivir tanto no contactado familia o ahora ni pronunciamos tagueri que vive no contactado y contactado o ahora ni somos nosotros. Es donde yo diría al gobierno que deja vivir ese territorio. No queremos que dañe nuestro territorio porque ese territorio necesitamos porque nuestro niño que pueda vivir su futuro vida. El problema no está en la necesidad de mayores recursos naturales, de la extracción de mayores recursos naturales. El problema está en un asunto de distribución de las ganancias, ¿sí? Porque es un sistema perverso que beneficia a un sector muy pequeño de la población, ¿sí? Que es la mayor beneficiada. El resto de la población se beneficia muy poco y todo a costa del sacrificio de esa gente, ¿no? De los indígenas aislados, de los indígenas en general, de las poblaciones rurales que viven en los lugares de extracción, ¿sí? Entonces es ese sistema el que hay que cambiar. Por más que este gobierno diga que es revolucionario, esta revolución no ha sido tal si es que no ha logrado cambiar ese sistema. Lo indispensable es asegurar el territorio. En general, la protección de los pueblos indígenas y en específico de los indígenas aislados y sobre todo en la Amazonía está muy ligada al concepto de territorio. El territorio es lo importante porque son pueblos móviles, porque son pueblos que dependen del medio, no son pueblos productores de la tierra. No es como en los Andes, por ejemplo, donde la gente lo que necesita es tierra productiva. En la Amazonía lo que hay que proteger en realidad es el territorio, que es todo el espacio vital y todo el espacio donde se reproduce la cultura. Hay quien dice estos pueblos pueden vivir solo si continúa su aislamiento y quien dice estos pueblos no van a vivir, se van a autoextinguir si siguen en aislamiento. Algún hecho. Estos pueblos necesitan el contacto con nuestra sociedad por lo que es metales. Ellos mismos se dan cuenta que necesitan algunos instrumentos, algunas cosas, digamos, que no tienen. Ellos todavía no tienen el dominio de los metales, ¿no? Y se dan cuenta que construir una casa con un machete, con un hacha, es mucho más fácil que construirla con un hacha de piedra, con un hacha de metal, ¿no? Para mí es un orgullo de tener a estos grupos en la selva. Y que perdiéndoles a ellos, al menos creo que se pierde un patrimonio del que nunca se vuelve a recuperar. Que gracias a ellos, yo al menos creo que todos los amazónicos están aquí, de las diferentes provincias que han venido, porque ellos han sido los cuidadores de aquí. Y yo creo que no son personas que han sido malas o peligrosas, como cierto se dice, sino que los han hecho a ser malos. Porque para ellos cortarle los árboles, botar la montaña al suelo, es la vida de ellos, es la casa. Entonces yo al menos creo que los han hecho a ser malos a ellos, no porque ellos han sido malos. Entonces yo al menos creo que el Ecuador pierde una gran riqueza cultural si es que ellos desaparecieran. Bueno, yo al menos creo que ellos a mí sí me conocen. Yo tengo la plena certeza que ellos sí me conocen a mí. Que yo verle personalmente como te estoy viendo a ti, no lo he visto, o sea, mentiría, ¿no? Pero sí me ha tocado pasar por momentos súper complicados, ya, ¿no? Donde yo he tenido que ver las huellas de ellos, de pocos minutos que han pasado, donde ha habido ramas quebradas. En alguna vez tuve la oportunidad, también sería, ¿no? La oportunidad y la suerte. A mí al menos creo que si ellos no me han hecho nada hasta la actualidad, es porque siento que me tienen voluntad. Eso decía uno de los ancianos Ogranes, Ocata, me decía, no, son dos cosas en algún momento cuando ellos te miran. Si no te han hecho nada, significa que para ellos soy una persona que sienten como una ayuda
una ayuda, no sé cómo, ¿no? Expresarte, pero si también no te hacen nada, y si hay señas de presencia donde tú vas, donde hay señales de muerte, pero también ahí tienes que evitar porque es un peligro, ¿no? O sea, como te digo, no lo he visto, pero sí me ha tocado pasar por momentos de mirar claramente las huellas en las pisadas, en las quebradas las manos, por pocos minutos que han pasado. Creo yo, a veces cuando me preguntan, sea mi familia, sea mis amigos, oye, en algún momento puede ser que te pase algún nacimiento. Yo digo, mira, todo ser humano llega al final de una historia. Tienes que morir ya sea por enfermedad, sea por un accidente o por cualquier cosa. Yo al menos creo mucho más saludable sería morirme cruzado las lanzas en defensa de estos grupos, que no por protagonismo, ni mucho menos porque quiero que a posterior en las calles quede mi nombre o en un centro educativo, sino más bien por demostrar la humildad en cuanto a esto. Así que yo al menos digo que ojalá personas que estamos en defensa de ellos sea un camino para que muchas otras organizaciones puedan sumarse a la defensa de estos grupos. Nosotros compartimos no contactados que viven, son familia, viven en el mismo territorio, porque el territorio es una sola. Es donde nosotros queremos defender es Waorani que vivimos contactados, compartir ese territorio para que no pueda pasar que nosotros como estamos pasando por contacto, preocupamos, compañía viene, la gente entra, la tala, es donde para no preocupar nosotros tenemos que defender para ellos y para nosotros, porque ellos, Tagueri no va a salir a defender su territorio, porque nosotros vamos a defender para compartir este territorio y por eso necesitamos ese territorio, todo lo que es grande que queda, y por eso nuestra lucha, mi lucha y la comunidad es que deja vivir y compartir ese territorio para que podamos vivir sin preocupar. Los pueblos somos los únicos que hemos defendido, que hemos vivido, que hemos conservado nuestra selva. No hemos matado esa selva, no hemos matado los animales, no hemos cortado los árboles. Pero cuando llegan las carreteras, ahí sí nos destruyen totalmente todo. Nos dividen comunidades, nos dividen también. Los aves perdemos porque ya carretera entra, ya no hay árboles. También porque ahí también llegan el mundo Waorani que antes vivían. Pero cuando llegan carreteras, ahí llegan alcohol y empiezan a golpear a las esposas y maltrato a la familiar. Y se ha cambiado muy rápido. Entonces eso no queremos que pase, porque si no ya tenemos un territorio pequeño para vivir. Y también, hermano Taromenani, están viviendo en su selva. Ellos dicen ya basta de petrolero, basta de las madereras, basta de la gente de afuera que molesta, dicen. Pero los ríos ya son contaminados, la mayor parte en la Amazonía. Y nuestros hijos quieren navegar, quieren bañar libremente como antes. Y bañaban el río en las quebradas, pero ya no pueden bañar ahora, son contaminados los ríos. Muchos de los jóvenes y muchos de los guaus, entonces justamente se está cambiando bastante, entonces se está olvidando su identidad, su cultura, ya no quieren hablar su propio idioma, entonces ellos creo que una vez que entra en el mundo occidental y al volver nuevamente en su territorio, entonces casi ellos, no sé, algo pasa de su personalidad, ¿no? Cada uno, que ya no quieren hablar su idioma, entonces se olvidan su idioma y empiezan a hablar en español y sus padres, entonces ellos dicen, hay muchos piquenanis que decimos ancianos, ancianas, exige a sus hijos que no debería terminar la cultura. Tú eres hijo de un guerrero. Para el futuro estoy bien preocupada porque el territorio ya nos están reduciendo pequeño. ¿Dónde más van a aumentar Waorani? ¿Dónde más van a aumentar Taromenani? Ya no tienen territorio y a lo mejor van a seguir matando. El gobierno no ha respetado. El gobierno dice yo necesito sacar para poder dar dinero a educación, salud y las obras, dicen. Pero el pueblo que estamos ahí en la Amazonía no hemos recibido nada, ni educación, ni la salud, ni el desarrollo para las viviendas.
Entonces nosotros suficiente tenemos nuestras casas, nuestro río. ¿Para qué vamos a estar pidiendo? Para que venga otro mundo de cemento. No queremos.